Bueno, chicos, apago un poquito, ¿ah? ¿Puede ser? Entonces, un poco voy a dar vuelta para que me puedan ver. Fíjense que esta unidad vendría a ser la unidad 2 y 3, ¿sí? La vimos la clase pasada. Ahora vamos a ver la 4 sola, porque tiene bastantes cosas de historia, de filosofía que yo quería hacer énfasis. Y después vamos a ver las 5 y las 6 juntas. ¿Okay? Y después vamos a ver las 7 sola. ¿Okay? Entonces nos va a quedar la última clase para exponer, para que ustedes pongan. ¿Ok? Esta es la tercera clase, vamos a ver la unidad 4. La próxima clase, vamos a ver las 5 y las 6, ¿sí? Que sería la cuarta clase. Y ¿está bien? Sí. La quinta clase sería, son 7, ¿no? A ver. ¿Esta es la tercera? Es la cuarta. La unidad 4. Entonces estamos bien. La próxima 5 y 6. Después las 7 sola. Ahí está. Y después la última. Ustedes ponen. ¿Ok? Bien. Entonces. Un poquito por acá. Entonces. Bien, como está grabada, yo la estoy grabando para ADE, también lo voy a subir para el aula de ustedes. Así lo quiero. Bien, fíjense que esta unidad son las teorías éticas, ¿no? Después el PowerPoint yo ya lo modifiqué, es 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ¿ok? Pero los temas son estos. Las primeras reflexiones éticas, ¿no? El primer tema, las teorías teleológicas, que ya lo voy a explicar. Teleo, el telos es el fin, ¿no? Esas son las teorías que miran al fin. Y después las teorías deontológicas, que es el deón es el deber. Son las teorías del deber, ¿no? La del fin y las del deber. Y después las teorías dialogistas o dialógica y discursiva, que es por consenso, digamos, cuando se ponen de acuerdo. Ahora lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, vamos, las teorías éticas. Las podemos ver de 3 tipos o de 3 modos. Las metaéticas, ahora las explico, las normativas y la ética aplicada. Esta división nació un poco por la historia. En realidad, la ética tendría que ser una sola cosa y de hecho es, en la parte filosófica, si estudia la ética filosófica, es una sola. Estas 3 cosas se resumen a una, ¿no? Pero por el hecho de haber medio sacado de contexto o sacado afuera esta parte, la han dividido en estas 3, ¿no? Ahora explico. Metaéticas
se ocupa del análisis, sentido y justificación de los conceptos éticos. A ver, nosotros decíamos que la ética estudia, ¿qué cosa? Los actos humanos. ¿Sí? Ahora, dentro de los actos humanos vos tenés distintos tipos de actos humanos. Vos tenés, veamos los actos buenos, ¿no? Actos generosos, actos de amor, actos de honor, actos de ayuda a los demás, de contención, actos, bueno, entonces llaman conceptos éticos o lo que vimos en la clase anterior, ¿no? El tema de la conciencia, o vimos el tema de la conciencia, ¿no? Es un tema ético, el tema de la conciencia. El tema de la responsabilidad, son todos temas, pero son todos abstractos, son todos temas abstractos, ¿no? ¿Por qué digo pero? Porque eso es lo que se ha hecho a un lado y por eso lo llaman metaética, por llamarla más allá de la ética, o por relacionarlo con el tema de la metafísica. La metafísica, no la metafísica que se vende ahora, el tema espiritual y todo eso. No, no estamos hablando de filosofía, metafísica. Metafísica es el estudio del ser. Eso es metafísica, ¿no? Más allá de la física, o sea, quiere decir más abstracto que la física. Y entonces estudia el ser, estudia al hombre en cuanto hombre, o sea, el tema del alma, el tema del objeto material y el objeto formal del hombre, como son el alma, el cuerpo, ¿no? La materia. Bueno, entonces, eso es lo que estudia la metafísica. ¿Ok? Ahora, la ética también tiene una filosofía y estudia todos estos conceptos que son abstractos, pero que se llevan a la práctica. Una persona, hablamos de generosidad, pero la generosidad se lleva a la práctica a través de un acto generoso. ¿Sí? Yo doy incluso de cosas que son necesarias para mí, pero una persona está súper necesitada y yo la quiero mucho, yo le doy. ¿Sí? Entonces, es un acto generoso. Se baja la realidad, ¿se dan cuenta? Bien, sin embargo, estos conceptos en un principio se llaman metaéticos, ¿ok? Yo personalmente, así lo llamo al texto, yo personalmente los llamo éticos, ¿ok? Pero se entiende cuál es la diferencia. Ahora, estos conceptos son universales, tienen que ser universales. O sea, quiere decir, no interviene lo que hablamos en las otras clases, no interviene el tema de la cultura o qué sé yo, o el hábito, no el hábito, perdón, la cultura o la tradición o todo eso. Sí intervienen en la cultura, en la tradición, pero se conservan en todas las éticas. Es lo que yo les decía. Mentir, si me mienten 3 veces, 3, 4 veces, bueno, yo dejo de confiar. O sea, esa persona pierde confianza. La confianza es parte de la ética. La fidelidad, que hablamos la otra vez también, parte de la ética. Son todas cosas. Y la fidelidad existe para nosotros y existe para todo el mundo. Entonces, esos términos, al llamarlos metaéticos, no es que pierden valor, es el fundamento de la ética. ¿Cierto? De ahí nace la ética. Y de ahí se apoyan todas las otras leyes, que es lo segundo. Normativo. ¿Normativo qué es? Ley. ¿Cómo hacer armar las leyes? Y a partir de esos conceptos éticos, que son prácticos, o sea, se transforman en prácticos esos conceptos. ¿Se entiende? Es muy importante esto, porque lo que estamos viendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista, por ejemplo, político, no tiene este fundamento. Y entonces por eso es muy difícil ponerse de acuerdo. Porque no hay un fundamento en todo esto.
O sea, se ha hecho a un lado el fundamento. ¿Por qué no se obra rápido con este avión que ha venido de los iraníes? Bueno, si ya llevamos más de una semana con todo este drama. Y sale información, y toda información mala. Y entonces, ¿por qué no se obra? ¿Por qué no se lleva a una conclusión en todo esto? Si los tipos están metidos en el narcotráfico o tienen ya... ¿O por qué lo dejaron entrar a ver? Si dentro de las leyes no se podía. ¿Se entiende? Sí. Está hecho adrede eso y sí. O sea, en cierto sentido. Yo le decía a mi esposa, pero si esto es tan fácil. Es súper fácil. Digo, es fácil darse cuenta de cuál es el problema. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tan cosa? ¿Por qué darle vuelta tanto a la cosa? ¿No? Porque los conceptos de esto se hacen de lado. Entonces, me quedo con lo que me conviene. ¿No? Y cuando me conviene, no necesariamente le conviene a los demás. ¿Sí? Entonces, pasa esas cosas. O sea, Venezuela no es el gran ejemplo desde el punto de vista político. Sin embargo, Maduro desde Teherán le manda unas felicitaciones a Alberto Fernández desde Teherán, o sea, de Irán, y encima tenemos un avión que trae armas, que tiene fundamentos terrorísticos. Entonces, ¿cómo concluir? Muy fácil. Tienen que mandar de vuelta. O meter preso no sé, se obra desde el punto de vista internacional, o sea, con la justicia internacional. ¿Se entiende cómo es la cosa? Entonces, esto, si nosotros le quitamos importancia a esto, es un drama social, que es lo que tenemos. ¿Ok? Y pueden tocar varios aspectos. El tema del dólar, el dólar estaba a 2.24, ahora bajó 3 puntos, pero va a llegar a 2.40. ¿Eso qué quiere decir? Que la plata nuestra cada vez vale menos. Desde que empezó este gobierno, la inflación subió 240%. Es injusto, ¿se dan cuenta? Y ahí yo agarré una de las palabras, la justicia. Entonces, no pueden dejar de lado el tema de la justicia. ¿Cuánto tiempo estamos dando vuelta con el tema de la justicia? ¿Sí? Entonces, bueno, son todos estos conceptos que están acá. Metaético no quiere decir más allá de la ética, sino quiere decir, digamos, según mi punto de vista, es la ética. El problema es que lo hemos dejado y lo hemos convertido en más allá de la. ¿Cómo ha pasado con la filosofía? Y la filosofía, lo que ha pasado al dejar de lado la filosofía, ¿qué pasa? Y se disminuye el valor del hombre. Porque definís al hombre por lo exterior. Y no vas a lo profundo del hombre. Que es su alma, su inteligencia, el hecho de poder desarrollarse, el hecho de crecer. ¿No? Por eso cayó la educación. Porque el hombre ya no sirve. O sea, no es tan necesario. Mientras menos piense, mejor. ¿Se dan cuenta cómo es? Entonces ya en la metafísica la cambiamos, ya no la llamamos metafísica en cuanto a filosofía, sino la llamamos esa cuestión espiritual, de energía. No era eso la metafísica. No. Nos llamamos las cosas por su nombre, ¿no? Ahora dicen metafísica se quieren meter con la bioneuronía, biofísica, claro. Cosas así. Eso es ciencia física. Pero si es que llega a ciencia, todavía no sé. Pero ¿se entiende cómo es la cosa? Entonces, bueno,
venía la normativa. Procura la formulación de criterios que permitan la valoración de los actos y juicios morales. O sea que está súper unido a esto. Si vos haces las leyes te apoyan en esto. Sin embargo, no te apoyas ahora en la sociedad en los principios éticos. No, te apoyas en lo que conviene. Mirá desde el punto de vista económico. Sé que está en el recurso humano. ¿Dónde se apoyan las leyes de trabajo? Lo que le conviene a la empresa. Está bien en cierto sentido, pero también hay otros intereses. El interés del que trabaja, el interés de que labura diariamente, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, de las personas, el bullying y todo eso, ¿por qué se produce tanto bullying? En los trabajos. Claro, pero es porque no hay leyes justas. Hablamos del tema del código de ética, que después lo vamos a ver en la otra unidad. El código de ética es el código que hace la empresa de ética para el trato de la gente que trabaja dentro de él. ¿Quién lo aplica? O sea, si vos no podés fundar una empresa sin tener un código de ética. Ahora que no, o sea, te tienen que aprobar primero el código de ética para poder fundar la empresa. Si no tenés el código de ética, no puedes fundar una empresa. Ahora, ¿lo aplicás el código de ética? ¿Cuánta gente trabaja en negro? ¿Cuánta gente no tiene? Es mal pagada, mal echada. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, estas normas no necesariamente se apoyan en estos conceptos de ética, sino son conveniencias. Y después la aplicada. O sea, estas leyes se aplican a la realidad. ¿Se ven? ¿Te dan cuenta que todo esto está unido? Se une. Bien. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Bien. Dicho esto, se hacen teorías a partir de la época. ¿Ok? Distintas teorías. Vamos a las primeras reflexiones. Esto ustedes después lean. Yo no voy a explicar absolutamente todo, pero las primeras reflexiones éticas son del siglo de Pericleo, la edad de oro ateniense, o sea, del siglo V antes de Cristo. ¿No? Un montón. Y empezaron, ¿sí? Con el teatro, donde se hacía poesía, ¿no? Para explicar los actos del hombre, el amor, por ejemplo, ¿no? Sófocles y Eurípides empiezan con el tema del teatro y la poesía, ¿ok? Así empieza la cosa. Hablar bien de los actos del hombre haciendo teatro. No sé si les gusta el teatro, a mí me gusta mucho el teatro y cuando puedo voy, no acá en Mendoza, pero cuando salgo voy a Buenos Aires, en Córdoba, y he leído obras, ¿no? Y está muy bueno. Bueno, si han leído a Shakespeare, saben que es negativo Shakespeare, la pluma que tiene. Claro, las tragedias de Shakespeare están buenísimas, ¿no? Entonces vos tenés, qué sé yo, Hamlet, ¿no? Y es una gran obra de arte. Y habla sobre qué habla Shakespeare, sobre todas las pasiones del hombre, ¿no? Las pasiones desarrolladas, digamos, del hombre, del amor, del odio, de todo eso, ¿no? Y en la violencia. Entonces,
se empieza a rescatar con el tema del teatro francés, por ejemplo. No han leído o han visto la película, capaz, de, ¿cómo se llama? Cyrano de Bergerac. No han leído eso. Él es feo, narigón y feo, digamos. Pero es un gran taumaturgo, digamos, o sea, él declara muy bien, y es un gran poeta. Y está muy enamorado de una chica. No les cuento mucho, pero ¿y qué pasa con él? Él va a la guerra y todo eso, todo una cuestión de amor y posibilidad de llegar a eso. Bueno, si lo ven, les va a encantar. Muy bueno él, o sea, leer lo que él va escribiendo sobre la persona que ama, ¿no? Bajo esa capa de, digamos, que no era muy reconocido por el hecho de ser feo. Y era todo el tiempo de la revolución del teatro en Francia, ¿no? De hecho, él es francés. Pero si ven la película está muy buena, al menos la película. Si leen el libro, mucho mejor. ¿Cómo se llama? Cyrano de Bergerac. Si lo buscan, lo van a reencontrar, porque es un clásico. Es un clásico. Y sobre todo a las chicas le va. Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta mucho. Y traten de detenerse en lo que escribe, porque es un idioma todo lo contrario de lo que quieren poner ahora del idioma inclusivo. Nada, es bonito. Bueno, se empieza con eso, con la bondad del lenguaje. Después viene todo el tema filosófico, ¿no? Que, bueno, tienen que haber escuchado a Pitágoras y Tales, ¿no? Por los teoremas, ¿no? El teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, pero ellos eran filósofos, no eran solamente matemáticos, ¿no? Eran filósofos. Y entonces, Tales de Mileto, Heráclito y Parmenides son más reconocidos como filósofos. Anteriores a Sócrates. ¿Sí? Ellos eran anteriores a Sócrates. Bueno, estos son los que empiezan a decir que la Tierra está fundada en 4 elementos, ¿no? Tierra, aire, agua y fuego. De hecho, de esos 4 elementos están hechas todas las cosas. Después avanzan sobre esa filosofía Aristóteles y Platón. Y dicen que no solamente están esos 4 elementos, sino que Platón dice hay un mundo de las ideas que funda donde está apoyado este mundo que no es real, dice, ¿no? Está muy bueno eso por el tema de la participación, diciendo, nosotros somos limitados, pero hay un mundo en donde todo es espiritual y ahí está la verdad. Eso lo hace cuando muere Sócrates, porque él lo quería mucho eso. Y él dice, es el mejor filósofo que he visto, y él no puede morir. Han escuchado porque Sócrates muere por el tema de la cicuta, ¿no? Sí. Cuando él muere, él lo reconoce injusto, pero a la vez reconoce que Sócrates es el mejor filósofo que ha habido. Entonces él dice, escribe el libro que se llama El Fedón, y ahí habla de la inmortalidad del alma de aquellos grandes filósofos, ¿no? Aquellos que no mueren, ¿no? Y hablando de Sócrates, hermosísimo, digamos, el siglo. Fíjense que es 300, 400 años antes de Cristo ya se hablaba de la inmortalidad del alma. Platón, ¿no? Bueno, después
Platón ha escrito el tema de la República, ahí ven la alegoría de la caverna, que está magnífico. Si la leen la alegoría de la caverna ahora, el mito de la caverna, y lo aplican ¿por qué lo aplica a la educación? Y lo aplican a la educación actual, es un calco del problema de la educación actual. Él dice que hay un grupo de personas que están encerrados en una caverna, bajo tierra, y están agarrados de los pies, ¿sí? y de la cabeza. O sea, no pueden mover la cabeza y no pueden caminar contra una pared en la misma. Entonces, cuando eso es desde niño, o sea que no conocen otra cosa. Lo único que ven, que se refleja a través de un fuego, imágenes que les pasan y son sombras. Y esa es la realidad para ellos. Después, cuando sale uno de la caverna, claro, al encontrarse con el sol le pega y le duele. A medida que va pasando el tiempo, se va acostumbrando a ese sol y se da cuenta de que esa es la realidad, no la que vivió antes cuando estaba mal. Es lo que pasa ahora en la educación. Hay muchas cosas que nosotros no vemos porque nos mantienen atados en el tema educativo. No tenemos alas para volar dentro de la educación, dentro de la verdad. Es lo que yo les he estado explicando. Se han perdido un montón de cosas. Y después el hombre no puede volar. Otro día hablaba con mi esposa. Hemos perdido la capacidad de abstraer, por eso nos reunimos cuando yo hablo de abstracción. No, para que en general se duermen. Sí, los alumnos se duermen. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene el hombre puede conocer de dos modos. Uno es inductivo, que es el que siempre usamos. Vos tenés 20 patos blancos y decís los patos son blancos. Te aparece un pato negro y te sonó la teoría. Eso lo llaman paradigma. Entonces, cuando viene un paradigma que te rompe lo que has estudiado, cambias el paradigma. Los patos no son todos blancos, sino que también hay patos negros. Esa es la teoría, ¿no? Bueno, bien. Eso es inductivo, lo hacemos con todo, los celulares, todo. Los celulares eran chiquititos, digamos, ahora son súper capos porque se ha ido investigando y viendo que los chips se pueden hacer más chiquitos y almacenar más, pero todo inductivo. Ahora, el otro tipo de conocimiento es deductivo, que no necesito una variedad de cosas para estudiar. Con una sola ya me basta. Yo digo, lo estudio a él. Y le digo, escribí sobre, qué sé yo, sobre la época. Y se pone a escribir, lo que sea, por más que escriba bien o mal, pero escribe. Y hace conclusiones, todo eso. Digo, esta persona es inteligente. ¿Necesito otra persona para probar que el hombre es inteligente? No, con uno solo. Y eso es deductivo. Entonces yo digo, a partir de un caso, yo digo, el hombre es inteligente. Con los otros casos no puedo con la inducción. Porque me aparecen otras posibilidades que me rompen la... Entonces, la deducción es más segura. Ese tipo de conocimiento se aprende. Y ese conocimiento filosófico que me hace llevar a decir, el hombre tiene dignidad, el hombre tiene inteligencia, el hombre tiene libertad, el hombre tiene voluntad. Necesito muchos casos, no, con uno me basta. Lo que pasa es que también se olvida mucho lo que ¿no? Ya la gente no se cuestiona nada. Bueno, así, Sí, pero a la vez, vos decís, ese es el sí tuyo y no el sí de ella. Ahí tenemos un problema, porque no tenemos fundamento.
No podemos encontrar un fundamento de verdad. Entonces estamos inquietos, permanentemente inquietos. No hay paz. Porque el hombre no descansa. No descansa en esto que yo digo, que es la verdad. El hombre es capaz de conocer la verdad. Esto que estoy diciendo es una herejía para un montón de personas, filósofos. Porque muchos de los filósofos en este tiempo dicen que el hombre no es capaz de llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque es inductivo el conocimiento. Sí, si yo analizo el tema de un grupo de patos, nunca voy a llegar a la verdad porque no voy a conocer la cantidad de patos que hay sobre el tema del hombre. Pero si yo abstraigo el pato y digo es un animal, nadie me puede discutir que el pato es un animal. ¿Se entiende? Y eso es deductivo, no inductivo. Entonces, esos principios, la animalidad, la generosidad, el hombre, el alma, la espiritualidad, la libertad, son todos seguros. Y parten de una palabra que es muy importante, que es la evidencia. Evidencia. Hay cosas que son evidentes. ¿Hace falta demostrarlas? No. Él no puede estar ahí y acá al mismo tiempo bajo el mismo respeto. No puede. Sí puede estar un minuto después, pero no al mismo tiempo. Y ese es el principio de no contradicción. No puede haber contradicción en las cosas. Pero ¿cuántas veces vemos en los políticos un montón de contradicciones? Los mismos políticos se contradicen en lo que dicen. Están mediante un principio de verdad que es evidente. ¿Cómo es tu nombre? Milagro. Milagro de Juan. No, es milagro, no Juan. Ahora, en cierto sentido también es Juan. No, ningún sentido, es milagro. No me estoy enojando, digo, hago énfasis en eso. ¿Por qué? Porque es evidente, demostrámelo. Mostrame el DNI. ¿Se entiende lo que él es un hombre? No, en cierto sentido no es un hombre, es un robot. Es hombre y robot a la vez. No, tampoco. ¿Se entiende? Entonces, cierto, hemos destruido la lengua y la lengua ha perdido el valor de lo que significa. En un principio, por ejemplo, Adán significa hombre, o sea, significa hombre. Y en hebreo Adán es hombre, ¿no? Y Adamá es tierra. ¿De dónde fue hecho? ¿No? Dentro de la fe. De la tierra. Entonces, la lengua anteriormente significaba lo que decía. Ahora no. ¿Se entiende? Era mucho el valor de la lengua anteriormente. Ahora no significa. El chino, por ejemplo, el chino. Los caracteres chinos, en un principio, bueno, ahora le ponen lo que se llama los strong, ¿no? Pero en un principio, luna en chino, ahora es esto. Ese carácter es luna, ¿sí? Pero anteriormente, este carácter devino en este, pero en un principio era este. O sea, mucho más parecido a una luna. Entonces, los caracteres chinos parten de una realidad.
¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Ahora, nosotros tenemos que defender algo. El hecho de que el hombre puede conocer la verdad. No, pero hay un acercamiento a la verdad. No, no, la verdad. Él es hombre, yo soy hombre. Nosotros somos hombres, hombres, personas humanas. Hay una diferencia entre la mujer y el hombre, ¿no? Entonces, partamos de un fundamento y así nos vamos a poner de acuerdo, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. Y es un gran problema. Bien, entonces, fíjense que aparece, acá no se ve, pero dice sofistas. Los sofistas son los que hablaban, o sea, son los capos, recapos, en el tiempo de Sócrates, ahora ya aparece Sócrates en este tiempo, de la oratoria y la retórica, que para mí es más o menos lo mismo. Yo he hablado con una profesora, o licenciada, en comunicación y hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? Que retórica y oratoria en cierto sentido es más o menos lo mismo. Bueno, fíjense qué bonito es el arte de utilizar la palabra en público con corrección y belleza, sirviéndose de ella para simultáneamente agradar y persuadir. Agradar y persuadir. ¿Sí? ¿Qué le falta a esto para completar? Que esa palabra sea verdadera. Eso no lo incluye. O sea, que si yo hablo bien, con belleza, puedo persuadir diciendo la mentira. ¿Sabes? Muchas veces se hace eso. Grandes oradores, ahora se le llama verdad o mentira emotiva, que no es otra cosa que esto, ser sofista. O sea, agradar con un objetivo de convencerte por más que lo que te estoy diciendo es mentira. Lo puedo hacer a través de plata, lo puedo hacer a través de comida, lo puedo hacer a través de la lengua, hablando bien. ¿Sí? Lo ven en Argentina, se ve muchísimo. Cristina es muy buena oradora. Habla muy bien y atrae gente. Pero vive en un país que no existe. Al menos ahora. Pero la retórica igual constituye un sistema de reglas y recursos que se utilizan para la construcción de un discurso con el fin de lograr un nivel de persuasión. Los dos tienen persuasión, ¿ven? De persuasión en la audiencia. Eso es lo que hacían los sofistas, y por eso peleaban con Sócrates. Porque Sócrates lo que buscaba era la verdad. Ellos buscaban agradar. Y lo lograban, hablaban muy bien. Es que para convencer una masa Uno de los grandes oradores de nuestro tiempo es Obama. Obama habla muy bien. Su inglés es muy bueno, claro, preciso, convence. Yo lo he escuchado y digo, wow. Quiere decir que diga la verdad, le digo, habla de eso. Tipos que gritan, ¿no? Por eso el presidente nuestro empezó a gritar. Y ahí grita. Y por eso la libertad está en vender nuestros órganos para ser nosotros nuestros propios dueños de nuestros cuerpos. Está muy bien dicho. Está diciendo que estamos con el problema. Gritas. El otro que estaba ahí que hablaba muy bien, Castro. Fidel Castro. ¿Cuántos años tuvo?
lo que es Q. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Esto no es que son antiguos, es también nuevo. No, esto que estás hablando de tantos años atrás, pero esto no existe ahora. No lo querés leer porque no te querés dar cuenta de que esto es lo que yo decía del razonamiento inductivo. Es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general, en cierto sentido. Llegás a lo general por un tiempo. Y eso es la filosofía ahora, o es la ciencia ahora. Sí, vos llegás, el mejor celular que hay es el que sacó Samsung ahora. Pero en un mes o en un año va a haber otra superación. Entonces, bueno, ¿se entiende? Pero ahora el hecho de decir que el hombre tiene dignidad, aquí y dentro de 1000 años va a ser lo mismo. Eso es deductivo. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Bueno, esto es lo que inventa Sócrates. Ahora nos tomamos un cafecito. Esto es el método socrático, que es del diálogo, es tratar de decir, sacar de ustedes la verdad de una cosa. Eso es lo que hace. Entonces hace dos métodos, bien, está muy bueno. A través de un razonamiento inductivo vos llegás a un concepto. Fíjense, vos tenés la ironía primero, que es, solo sé que no sé nada. Él dice, hablemos de justicia. O ustedes me preguntan, profesor, ¿qué es la justicia? Y entonces yo le pregunto, ¿qué es la justicia para vos? Te respondo con la primera pregunta. No lo sé, no es que no lo sé. Quiero empezar a hablar de eso. Entonces hago una ironía. No tengo idea qué es la justicia. Decime vos qué es. Así empieza el diálogo, ¿no? Con una ironía. Y después sigue con lo que se llama la mayéutica, que es súper posta este tema. La mayéutica es la búsqueda de la verdad a través de una definición universal. ¿No? Entonces, vos empezás con casos de justicia. ¿Cuándo se ha dado la justicia? Y en aquel chico que le faltaba un par de zapatos y vino otra persona y se lo dio. A mí me parece que la justicia es eso, es dar a los niños lo que necesitan. ¿Solamente a los niños? No, también a los grandes. Y a las cosas tratarlas como lo que son, ¿sí? También. Y a los animales, también. Y entonces hemos llegado a una conclusión, ¿qué es la justicia? Y dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Se entiende? Eso es lo que hacía Sócrates. A través del diálogo, de la mayéutica, ¿no? La búsqueda de la verdad a través de una definición universal. Una definición fundamental, que es lo que yo decía. Que no es lo que hacían los sofistas. Los sofistas no les interesaba la verdad. ¿Qué les interesaba? Hablar bien. Entonces ahí está la lucha. ¿Sí? Y por eso lo meten preso a Sócrates porque él decía que manipulaba a los jóvenes. O sea que no lo hacía. Él lo que hacía con los jóvenes era hacerlos pensar. De hecho, él muere, justamente en general, pero cumpliendo la ley. Él dice, me declaran culpable bajo la ley, bueno, soy culpable, bueno. Y le ofrecieron irse, escaparse de la cárcel. Dijo, no. Sería injusto. ¿No? Está en la apología de Sócrates.
¿Sobre qué? ¿En qué se basa? A través de la pregunta, es lo que yo le decía, ¿no? Empezamos vos tenés una pregunta, hacémela. ¿Qué es la justicia? Entonces yo te respondo, no sé, decime vos qué es. Y ahí lo vamos. ¿Qué es la verdad? Y entonces ¿qué es la generosidad? Y no lo sé, decime un acto generoso. Bueno, este es el método socrático, que en realidad es el método platónico, porque el que escribe esto es Platón, digamos, ¿no? Pero es el método que Sócrates usaba, y Sócrates nunca escribió nada. Todo lo que se sabe de Sócrates lo escribió Platón. Porque él siempre se juntaba en las plazas y Platón era alumno de Sócrates. No. De hecho, él hace la apología de Sócrates, la hace Platón. Es la defensa de la muerte de Sócrates. ¿Sí? Y por eso escribe el Fedón, el que decía que Sócrates no ha muerto, porque es el mejor filósofo que yo he conocido, dice Platón. Y entonces su alma debe estar viviendo en un más allá mejor. Ese más allá es lo que él llama el mundo de las ideas. ¿Por qué? Porque solamente los mejores pensadores pueden llegar. Y vos lees Platón, lees a Sócrates, o sea, lees estos libros. Y es un gozo. Primero se entiende. No hay dificultad en entender. Y después te llena el alma. Porque vos llegás a la verdad, cosas que no estás acostumbrado. Todo es duro. Todo es plata. Porque todo es ningunear al hombre. Cuando el hombre no es general. Esta gente se dedicaba a pensar y les pagaban para pensar. Nosotros no nos pagan ni por trabajar. Y menos piensan. Entonces, igual, acuérdense, si lo usan como un método, es lo mejor que hay. ¿No? Ya no va el tema de las clases de lo que se llaman magísteres, ¿no? Donde uno habla y los otros escuchan. Los más tienen que hablar. Yo les pregunto, ¿no? Y a veces se hacen diálogos lindos. Vamos a tomar un café y yo después les explico las teorías, ¿no? Voy a... Bueno, lo que quería decir es que el tema de las teorías, entonces, empezamos con las teleológicas. Telos es fin, al cual quiero llegar. Ahora, de estas teleológicas hay dos. Una que tiende el fin, lo pone en la felicidad, y la otra teoría lo pone en el deseo. O sea, yo quiero llegar como fin de mi vida al deseo. Quiero llegar como fin de mi vida a la felicidad. Ok. Eso es lo que dicen estas teorías. Ahora, estas teleológicas. Hay dos teleológicas. ¿Sí? Una que tiene como fin la felicidad y otra el deseo. La que tiene como fin la felicidad es la teoría de Aristóteles. ¿Okay? Y la del deseo era de un grupo de personas que vivieron explotadas por mucho tiempo. Cuando se liberan, al vivir explotadas, porque
querían era gozar de la vida. Y entonces ponen como fin el gozo o el deseo. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto que, y esto es lo que yo pienso en estas teorías, que todo lo que hacemos lo hacemos por un fin. Entonces, lo que pone Aristóteles no excluye las otras cosas que vamos a ver, o las otras teorías, sino que necesariamente el hombre intenta llegar como fin a qué cosa, a ser feliz. Todo lo que hacemos es buscando la felicidad. Por eso dice Aristóteles, ¿ah? Los hedonistas sí, pero hacían más énfasis en el tema del placer. Entonces, pero todos buscan un fin. ¿Se dan cuenta? Distinto eso. Pero ahora, díganme una persona que no quiera ser feliz. Por más mala que sea. No estoy diciendo mala o buena. Que no quiera ser feliz. Si no quiere ser feliz, es porque algún problema tiene. Problema psicológico. Porque todo, incluso bajo el nombre de bien, busca la felicidad. El que roba. ¿Robo para qué? Para sentirse mejor. Digamos, no digo que esté bien el robo, estoy diciendo. Y suplando la necesidad que te da felicidad. Claro, que puede ser la plata, o puede ser el poder, o puede ser lo que sea. ¿Sí? Fíjense que siempre que está unido el dinero, está unido el poder. Siempre. Por la mayoría de los casos. ¿Lo ven? Uno de los grandes ejemplos es Trump. Trump tenía todo, absolutamente todo. Sin embargo, quiso ser presidente. No por tener más plata, sino por tener poder. Y después estuvo difícil y usó la plata para querer quedarse. Firmaron las leyes y bueno, lo sacaron. Pero él quiere volver. ¿Por qué? Por poder. No, el economista. El empresario. Tiene un montón de plata. De hecho, el avión ese presidencial, él lo puso el suyo, que es mucho más caro que el presidencial. Vos vas a distintos lugares de Estados Unidos, en Washington, frente del gobierno, que hay un edificio de. Pero yo, por ejemplo, tengo mi cuñado en Las Vegas, vos vas a la Strix de Las Vegas, que es donde está el casino, en un costado y hay un edificio de él. Y se llama Trump, los edificios de él se llaman Trump. Es como, son como 2 manzanas de largo, los hotel que tiene. ¿Sí? Pero tiene un montón. Él fue empresario, por eso digo, que ¿de qué necesidad tenía de ser presidente? ¿No? Sí, pero al final, digamos, la imagen que dejó fue deplorada. Digo, si eso era lo que buscaba. Para mí es buscar el poder porque le faltaba eso. Sí, racista, un montón de Lo problemas. más gracioso es que su gobierno al país le fue bien. O sea, no. Económicamente Le fue re bien a Estados Unidos. Como que el chabón es un salame, porque no se puede escribirlo de otra forma. Pero la verdad es que le fue re bien porque manejó económicamente le fue bien. Claro. Lo que pasa es que se cierra. Claro. Cierra el país. Y entonces produce la Guerra Fría con China. Y ahora la consecuencia de esa Guerra Fría la sufre Biden. Es lo que Biden es bueno. O sea, bueno, veo cosas buenas y otras no. Estoy de acuerdo con él, pero digo, ahora sí se nota la Guerra Fría. Y después de la pandemia más. Porque Estados Unidos subió la inflación, en cambio en China no, a 8.
Y para ellos es una locura. De hecho, la gente se empezó a quejar por el tema de la nafta en Estados Unidos y le empezaron a dar bonos, esto me lo dijo un amigo, bonos para comprar nafta. Estamos en el país, claro. El 30% de la nafta. Entonces, bueno, lo que voy es esto. Cuando elegí siempre busco un fin. ¿Equivocado o no? Digamos. Entonces, lo que propone Aristóteles, que es el tema de la felicidad, está en todos nosotros. Y es realmente un fin. A ver, ¿qué hay después de la felicidad? O sea, ¿qué otra cosa se te puede ocurrir después de la felicidad? Y una especie de utopía, porque si ya logré mi felicidad, entonces estoy buscando ¿Qué pasa? un ideal. Claro, ¿qué pasa cuando está lleno? Eso, buscamos una utopía. ¿No? Entonces, digo, otra cosa, definir la felicidad. Definamos la felicidad. No se puede. No se puede, porque mi felicidad no es la misma que la suya o la misma. Sí, pero sin embargo es un estado de sentirse bien. En todo. ¿Sí? Él usa la palabra dichoso. Sentirse dichoso. Es eso. Pero se dan cuenta que qué bueno que es esto. O sea, el descubrir que por mucho tiempo hemos escondido un montón de cosas valiosas que ahora las podemos despertar sin plata. Bueno, ustedes están pagando por venir acá, pero digo, pero el hecho de poder leer y profundizar en esto, creo que vos, mira, me decís, que te gusta todo esto. No soy la única que me ha dicho esto. Digo, hay otros alumnos que me han dicho lo mismo. Hay otros que les interesa. Yo me doy cuenta que en clase, a quién le interesa y quién no. Que vienen para cumplir. Pero hay otros gozan, y gozan en ese querer más del desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que yo trato de inculcar? ¿No? El hecho de leer más, de querer más, de crecer más, de sentirse más. Yo les digo, nosotros podemos pensar por encima de esta situación. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, no quedarse con lo que te dice el político. No quedarse con lo que te dice el noticiero. No quedarte con lo que dice el economista. Estar por encima de eso. Si podemos pensar más, mejor. Y más. ¿Se entiende? Esto me lo dijeron a mí. Porque, claro, fuera Argentina. Yo le decía, vos no sabés cómo está mal Argentina con esto, y mal con el otro, y la plata no alcanza. Y entonces él me dice, pero si vos tenés cabeza para estar por encima de todo eso, está por otro lado. O sea, buscar la positividad de tu vida dentro de él. O sea, por encima de él. Y te va a salir. Va a estar por encima de eso. Va a buscar la posibilidad de tener más plata por otro lado o de buscar por este lado. No te ajustes a las reglas de eso que pone el gobierno, que no son reglas éticas, sino restricciones. El gobierno trata de disminuir la educación, estudia. Si sabes que es estudiar, ¿no? ¿Se entiende eso? Pero bueno, esa es una de las teorías. La teoría, el acto es bueno en relación al fin. O sea, ¿cómo me hago feliz? A través de la elección del bien. Esa. Para llegar a un fin, que es la felicidad. Eso es lo que dice él. Después tenemos la deontológica. Deon es el deber. Esta propiamente es la de Kant, ¿no? Immanuel Kant. Muy gran, reconocido filósofo. Y el tipo era un tipo de fe
pero apoya toda su obra en el tema del deber, en la ley, de lo que tengo que cumplir. Y así el hombre se perfecciona con el deber. Tal es así que Kant se conoce que él era muy estricto con el tema de los horarios, con el tema del deber, ¿no? Y él vivía en un pueblo y dice que cuando él salía del pueblo, salía de la casa, digo, no del pueblo, sino de la casa de él, salía exactamente todos los días a la misma hora, ¿no? Entonces cuando él salía, todos los del pueblo ponían los relojes en orden. Porque él salía exactamente a la misma hora. Entonces, digo, él se apoya en el tema del deber. No quiere decir que Aristóteles no esté en contra del deber. Lo que pasa es que él pone como fin el deber. Claro. Y Aristóteles dice, el deber está en orden a que yo logre un orden. Y en el orden está la sabiduría. Y la sabiduría me da la felicidad. ¿Se entiende? De hecho, él define, no creo que es Santo Tomás, pero el que define, pero esto está bueno. La paz es la paz es la sabiduría en el orden. Se encuentra la paz cuando la sabiduría es no. Para lograr ese orden, a veces te tenés que desordenar. Tienes que leer un libro que está muy bueno, que se llama, si lo pueden encontrar, creo que lo pueden digitalizar, se llama, ¿cómo se llama el libro? El hombre... No, otro. El hombre en busca de sentido del que dije la otra vez. Este es Hombre Vida. Ahí está. Hombre Vida. Hombre Vida. Vida. Sí, es Gilbert Keith o G.K. Chesterton. Es una novela. Es re loca la novela. Está buenísima. Y se trata precisamente de un hombre que está todo muerto. Digamos, o sea, la sociedad está muerta. Pero es como la sociedad nuestra. Entonces es un hombre que trata de dar vida a todas esas personas que están muertas, ¿no? Y de hecho el libro empieza con un viento que mueve todo, ¿no? Y sobre todo mueve esa enfermedad. Es un gran escritor. Mueve la ropa que está colgada en los tendederos, la de los niños, es como dando vida incluso a la ropa que está colgada, ¿no? Bueno, Hombre Vida se llama. Él se viste de verde, re loco. Y en un momento, por ejemplo, a él se le vuela el sombrero, ¿no? Y se le cuelga en un árbol, queda colgado en el árbol. Y entonces él lo que hace es, el sombrero no puede estar en el árbol, no es su lugar. Y entonces se sube al árbol, está con traje y todo, se sube al árbol para bajar el sombrero, ¿no? Yo bajo. Y entonces dice, a veces, para lograr el orden, te tenés que resolver. Está buenísimo, ¿no? Bien, y después habla de los filósofos que están encerrados dentro de sus casas y no salen afuera y no ven la realidad. Pero es novela, entonces está muy bueno. A mí me encantó. Digamos, si la encuentran, y si yo la encuentro en PDF, se la Sí, eso le iba a preguntar, que el otro día me han dicho que tenían, que lo podía bajar en los libros de ustedes. Tengo una página, se lo voy a mandar, ¿eh? Que hay varios libros que se pueden bajar.
Este debe estar. Y si se lo encuentro, se lo mando. Porque es súper ameno y a la vez te das cuenta de que uno puede dar más, puede ser más feliz, puede tener más vida, puede, ¿no? Eso es feliz. Bien, entonces, la moralidad de los actos se relaciona con el cumplimiento del deber. Entonces dice, ¿cómo te haces bueno? ¿Cómo te perfeccionás cuando cumplís con lo que tenés que hacer? Yo lo levantaría un poquito. No está mal. Pero hay que levantarlo un poco más. O sea, decir, no el deber por el deber solo, sino el deber para ser feliz. ¿No? O sea, el orden para encontrar la paz, por ejemplo. ¿No? Bien. Y la última, que es la teoría dialogista o dialógica o discursiva. Está bien, nosotros tenemos que dialogar para ponernos de acuerdo y hacer una ley sobre alguna cosa importante. Esto está bien. Está bien. Acá necesitamos la opinión de todos. Pero no puede ser para todos, esta es mi opinión. No puede ser para todos. No puede ser para todos. ¿Por qué? Porque si vos no dialogas, o sea, si cada uno tiene su opinión, nunca nos vamos a poner de acuerdo. O si mis palabras no sufren por lo que ustedes entienden, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos vas a dar tu opinión, yo voy a dar mi opinión, él va a dar su opinión, cada uno de ustedes va a dar su opinión y decimos, bueno, ¿qué concluimos? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, a esta aula le hace falta luz, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinan? ¿Cómo tiene que ser la luz? Y para mí tiene que ser amarilla. No, blanca porque estamos dando clase. O usted, así, ok, bien. Con eso no hay problema. Bien. Ahora, para mí habría que haber violencia de género. O para mí no. ¿No? Para mí no. Es discutible eso. Se puede llevar a diálogo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces no se puede dialogar todo. Hay cosas que son fundamentales y que no se deben dialogar. Para mí es importante que todos tendrían que mentir. Pongámoslo en diálogo. No se puede mentir. Claro que no hay que mentir. Se entiende, porque si no nos engañamos uno a otro. ¿Se entiende cómo es la cosa? Hay cosas que sí se pueden llevar a diálogo, pero hay cosas que no. Entonces, esta dialoguista igual, para mí, le falta un toque. O sea, ¿le falta qué? Es lo que yo le he venido diciendo desde el principio, el fundamento. Apoyémonos en los conceptos. Apoyémonos en los conceptos éticos. ¿Sí? Bien. Ya vamos terminando, chicos. Ya me den un poquito. Ya te vas, Milagro. Una cosita por el tema de los prácticos. Están buenos los prácticos que han hecho. Yo que creo que ahí les he puesto en los comentarios prácticos. Extiéndanse más. Pónganle un poquito más de. Digo, ¿sabes por qué? Porque ustedes pueden entender lo que están diciendo, pero la persona que lee se queda y esa es la impresión. ¿Se entiende? Sí. Prueben lo que están diciendo. Entonces, tiéndanse. Acuérdense que están haciendo trabajos de un terciario, no es de secundario ni están aprendiendo a escribir. Están probando cosas. Entonces, pruébenlo con los fundamentos. Repito, están bien los trabajos. De hecho, tienen buenas notas. Pero si quieren aprovechar más y que gusten los trabajos, justifiquen mejor. Claro, a mí me pasó con el trabajo número 2, que la conducta de... No, era eso.
de los toreros que habíamos hecho una gira heterónoma o autónoma. Sí, Y yo, o sea, era muy subjetivo porque podían ser las dos, y yo puse una, yo puse que eran de heterónomo, pero bueno, al final, cuando yo hice la corrección, lo podría haber explicado yo, que también podía ser autónoma porque tenía su justificación. si vos pensás que eran que podían ser las dos, justificame. Claro, sí, está bien, yo de eso me di cuenta. ¿Entendés? No es un trabajo secundario, de que hay un negro y un blanco. No, hay grises. Poné los grises. Sí, que en realidad pistas. Sí, vos pusiste, pero no, la mayoría puso uno. Sí, pero yo puse una. Sí. A mí me pareció un tono, pero porque más allá del principio que no puede tener un principio de bueno, respetar la vida hasta donde llega, él realmente pensó por sí mismo y dijo, ¿por qué yo tengo que matar a esta Claro, pero tenés No, que decir, ese lado, o sea, ¿qué te falta? Explicar por qué no es la otra. Porque también A mí me es pasó. Claro. Sí. Ah, claro. Sí. Y eso me confundió, o sea, puse que era autónoma, pero en realidad, bueno, no relativo. No sé si es autónomo o si es una voluntad heterónoma, o sea, como, de hecho, lo demás que conductas salvajes al estar matando a una persona. Claro, Él claro. no está teniendo una actitud A ver, no está mal lo que pones. Tenés que justificar. claro, traerse más, que no es Tráete más, un poco más. Voy a decir, ¿por qué opino esto? ¿Entendés? Porque la persona que te está leyendo, sea profesor o lo que sea, tiene que entender tu razón. Entonces, el hecho de decir, bueno, por ejemplo, ¿de qué habla este artículo? Y este artículo habla sobre la violencia de género. Y hay millones de artículos que hablan sobre la violencia. Más sobre la violencia de género en este sentido, tal cosa, ¿se entiende? Ojo, no lo estoy retando, solamente digo, falta por el hecho de que no está valorada la educación, la opinión. Entonces, expláyense. No digo que quiero un libro, digo, es solamente, es solamente justificar, ¿se entiende? ¿No? Entenderse en eso que me están diciendo ahora. Es escribirlo. Eso que me están diciendo ahora. Y yo pensé que era indecible. Justificar el pensamiento de por qué llegamos a esto. Hay un fondo, hay un fundamento, que es la teoría que damos, Claro, sí, porque. pero tenés que llevarlo a la práctica. Y en la práctica vos pones todo. ¿Se entiende? Claro, el de los toreros, entonces, Claro. yo le puse la que yo pensé porque yo creo que es él el que decide matar. Pero al fin y al cabo, si se ponen a pensar, es su trabajo y es lo que todos esperan que haga él. ¿Quién de ustedes, no me acuerdo, que decía que la abuela, que la abuela decía ponerme las carreras de todo, porque también es costumbre. A ver, si ves una de las cosas, decir por qué no la otra. Eso también. Para que la persona que lee dice, ah, mira, qué interesante lo que piensa esta persona. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué es más o menos lo que me están diciendo? Me pónganlo por escrito. Eso. Bueno, buenísimo. Bueno, esto yo ya lo expliqué. Es el tema. Las teorías teleológicas tenés la ética aristotélica o el eudemonismo. Eudemonismo es la felicidad. ¿Mm? En griego. Bueno, acá está explicado lo que yo les he dicho. Los actos humanos tienden a la felicidad, ¿no? Ese es el fin. ¿A través de qué? A través de
El fin es un bien supremo, que es la felicidad, pero a través de los actos buenos, que son las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Esto es importante. Son hábitos operativos, o sea, que yo hago buenos, hábitos, o sea, hay una costumbre operativo bueno, esa es la virtud. Hábitos operativos buenos de generosidad, hábitos operativos buenos de amor, hábitos operativos buenos de honor, hábitos operativos buenos ¿de qué? De contención, hábitos operativos. ¿Sí? No es solo un hábito, sino es un hábito. Estoy acostumbrado, me sale más fácil. Esa es la virtud. El vicio es igual, pero lo contrario. Es un hábito operativo malo. Está acostumbrado a tomar mucho alcohol. Está acostumbrado al tema de la droga, ¿no? Cuando se hace hábito y se hace, pide más, ¿no? ¿Cuál pasa? Necesitas ayuda. Entonces, es más difícil salir del hábito malo que caer del hábito bueno. Entonces, bueno, eso. Bien. El tema de la deontológica. Bueno, perdón. ¿Cuáles hábitos hablamos? Hay hábitos intelectuales y hay hábitos que son de la voluntad. El hábito propio de la inteligencia o de la razón es la sabiduría. La sabiduría. Y los hábitos de la voluntad, bueno, todo lo que he dicho. La generosidad, la justicia, por ejemplo. La prudencia de la inteligencia. Yo sé qué es la prudencia. Es saber qué es lo que tengo que hacer aquí y ahora. Es la madre de las virtudes, la madre de las virtudes. Es la más difícil de todas. Pero si vos sos prudente, digamos, tenés muchas virtudes también. La persona prudente es la persona que sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer en cada momento. No es fácil. Es difícil. Por eso se le llama la madre de las virtudes, porque si vos sos prudente, las otras virtudes crecen con él. Porque al ser prudente también vas a ser amoroso, también vas a ser generoso, también vas a ser crecen las otras. Porque es lo que mejor puedo hacer en este momento. ¿Sí? Bien. Bueno, esto ya lo expliqué. ¿Explico? Sí. ¿Puede abrir un poquito la puerta? Sí, ¿no? Sí, bueno. No, a mí también. ¿Le parece? Sí. ¿Le parece que estamos poniendo? Bueno, es la deontológica de Kant, ¿no? Que se funda en el deber, que yo les decía. Pero fíjense que se puede actuar de dos modos por deber. Una, actuar conforme a deber. ¿Qué quiere decir? A mí me dan lo que tengo que hacer y sí o sí lo hago porque me lo tienen que hacer. Ese conforme a deber. Es porque tengo que hacer. ¿Sí? A mí me dicen, tengo que ir a la escuela y voy a la escuela. Tengo que ir a trabajar, voy a trabajar. Tengo que pasar el semáforo, no puedo pasar el semáforo rojo, no lo hago. Me ponen el deber y el deber me obliga a mí a hacer. ¿Se entiende? Se apoya en el deber. Ese es un modo. Es atenderse a lo que marca la ley jurídica. ¿Sí? No tiene valor moral. Más o menos. Porque a veces lo hace y sos generoso. ¿Sí? ¿No?
La otra es actuar por deber. Esta es conforme a deber, conforme a lo que me dice. ¿Sí? Esta es actuar por deber, o sea, porque yo lo tengo que hacer. ¿Se entiende la diferencia? Esta es más libre que aquella. Ella me obliga. Esta lo hago porque yo quiero, pero con deber, porque lo tengo que hacer también. ¿Sí? Entonces, esta es por convicción. ¿Por qué siempre vas a tal hora, a tal lado? ¿Por qué llegas bien a las 7 de la mañana al trabajo? ¿Sí? Porque tengo que entrar a las 7. Pero si no te dicen nada, si yo un poquito más tarde, no, yo tengo que llegar a las 7, por convicción, ¿no? ¿Se entiende? Sí. En cambio de esta, venía a las 7 y veniste un poquito más tarde, no, porque si no me echo. Es al revés. ¿Se entiende? Entonces, tiene valor moral, está por convicción porque es libre y después respeta la ley moral. Respeta la ley moral. Dice, esto está bien, hay que hacerlo. Cuesta, sí, pero hay que hacerlo. Estoy convencido. Cuando enseñas a los niños, siempre hay que explicarles por qué. A los hijos o a los niños. No lo acepto. Muchos padres hacen eso. No hágalo. No hágalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dice Muchas veces estás cansado de decir, sí, porque mamá lo dice. Pero no es lo mejor. No. Lo mejor es decirle por qué. Claro, ¿por qué causa? Porque esto, si haces esto, te va a hacer mal a la pancita. No, pero me quiero comer un chocolate. No, porque ahora vas a comer y te va a quitar el hambre y te explicas. ¿Se entiende? No, quiero seguir viendo la televisión. No, mira cómo tengo rojo. Te va a tener rojo, después vas a tener que usar anteojos como papá, porque veía demasiado dibujo. Que de fondo es verdad, ¿no? Y aparte, bueno, el tema de Kant, las máximas son principios subjetivos que regulan actos particulares, ¿no? Bueno, es mi opinión, eso es lo que dice, las máximas de él. Mis máximas son estas: hay que llegar temprano, hay que cumplir digamos, con traer dinero a la casa, hay que ser respetuoso con las mujeres, hay que no a la violencia, por ejemplo, ¿no? Esas son mis máximas y las cumplo. Bien. Y después los imperativos, los sí o sí tengo que hacer. Esos son principios objetivos que ordenan el actuar racionalmente. Esto objetivo, o sea, mentir está mal, no lo hago. Es un imperativo. Impera, o sea, se pone ahí delante mío. ¿No? Bien. Algunos son hipotéticos, o sea, no necesariamente son reales, son creados, puede ser por la tradición, ¿verdad? Y otros son categóricos. Estos categóricos, ¿sí?, son los que dan una ley moral universal. Categóricamente está mal matar. Categóricamente, no es hipotético. Está mal. ¿Sí? Terminamos. Obra siempre de modo tal que la máxima de tu voluntad pueda servir en todo momento como ley universal. O sea, obrar de tal modo que tus leyes la puedan cumplir todos y hagan bien a todos. Vamos a hablar del tema de la responsabilidad social. Bueno, a ver, una cosita más. Este es el tema de la discursiva. Véanla. Solamente quédense con esto. Las discursivas, hay universalización en cierto sentido. Son universales. Y para algunas cosas.
Porque si es el fundamento, o sea, imperativamente, está mal para todos. No se dialoga, eso es así. ¿Sí? La violencia de género, por ejemplo, la violencia a la mujer, no se discute. Sí, se practicó durante muchos años y era tradición, sí, ok, pero está mal. Pero es tradición y la costumbre, está mal, hay que cambiar. ¿Se entiende? ¿Se dialoga? ¿Lo dialogamos? No. ¿Hace falta sacar una ley? Sí, hace falta sacar una ley para aquellas personas que no piensan. Entonces poner una ley para obligarlos a que obren bien. ¿Se entiende? Bien, entonces no todas las cosas se dialogan. Hay ciertas cosas que son categóricamente así. Para el bien de la sociedad y para el bien de todos. No puedo hacer lo que se me canta en todo el mundo. ¿Se entiende? Bien, chicos, acá dejamos. Preste atención a eso que les digo en los prácticos, nada más. ¿Ah? Está muy bien. Y como grabé esta clase, se las voy a subir. Sí, no hace falta escribirlo. Sí, escribirlo si querés para tener una presentación. No, se expone. O sea, vamos a hacer 6 trabajos, le decimos 3, faltan 3 más. Y el último es hablar. Ajá. ¿Cómo? Ahí va a estar el tema, sí. No, es un tema común, pero es individual. Claro, claro. Que sea individual.